Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta sobre la calidad educativa. En esta oportunidad contamos con Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, de la Cátedra de Sociología, tengo entendido, Mariano, me corrige si. Y además autor de un buen número de publicaciones que abordan el tema educativo en general y especialmente la relación de la escuela con la comunidad. Bienvenido, Mariano, a esta consulta internacional por la calidad educativa. Bien, allá, buenas tardes, buenos días, Venezuela. Mariano, para ti, ¿cuáles son los mayores desafíos que tienen nuestros sistemas educativos a escala mundial en la perspectiva de transformarse para poder garantizar una educación para todos como derecho humano fundamental, pero que no solo sea inclusiva, sino que sea también de calidad? Bueno, lo que nosotros hemos heredado un sistema escolar y una cultura escolar de un mundo anterior, un mundo en el que, con razón o sin ella, creíamos saber dónde estábamos y a dónde íbamos, aunque hubiera ideas distintas sobre a dónde ir, ¿no? Yo creo que ahora sabemos que vivimos en un mundo mucho más rápidamente cambiante y además que no tenemos certidumbre sobre cómo va a evolucionar, aunque tengamos proyectos que los tenemos, ¿no? Entonces, el problema fundamental es formar a la gente como individuos, ciudadanos, trabajadores en ese contexto. Y en ese contexto la calidad pues tiene dimensiones muy diferentes. Hay una que es obvia, ¿no?, que es la que todo el mundo entiende enseguida, que es que la calidad de un sistema educativo se mide por su rendimiento, su valor añadido en un sentido muy amplio, etcétera. Pero bueno, hay otras cuestiones que son menos obvias, pero sin embargo son igualmente importantes. Yo señalaría al menos tres. El primero es el bienestar de los alumnos. No hay que olvidar que, por ejemplo, en mi país un alumno pasa obligatoriamente 10 años en la escuela. Como mínimo pasa de hecho 15. Y la práctica generalidad pues pasa cerca de 20 o más, ¿no? Y eso cada vez más gente en más partes del mundo. No somos el país más escolarizado, entonces ya no es simplemente cualquier medio para un buen fin. Ya no podemos decir que el fin justifica el medio. Ya tenemos que interrogarnos mucho y con cuidado por el medio. Segundo elemento adicional de la calidad es la justicia. Y digo justicia por no decir igualdad, porque creo que en realidad es una justicia más compleja. Tiene una parte de igualdad, de derechos iguales para todos, básicos en materia de educación, básicos y suficientes. Tiene una parte de equidad, que es recompensar especialmente el esfuerzo de las personas, lo que hacen en la escuela y que aprendan que van a un mundo que es el mundo del trabajo, no un mundo de meros beneficios. Y luego tiene, yo creo, dos corolarios, además, que son que hay gente que por diversos motivos, familiares, biológicos, históricos, llega en desventaja al sistema educativo. Y ahí necesitamos una acción solidaria, compensatoria, como quieras llamarla. Y por otra parte hay gente que tiene extraordinarias posibilidades y no tiene por qué estar limitada porque lo ordinario en el sistema educativo es otra cosa, que son capaces de un desarrollo excelente, excelente para ellos y excelente y beneficioso para los demás. Yo creo que eso también hay que cultivarlo. Por eso hablo de una justicia entendida como un criterio complejo. Y por último, el cuarto elemento, yo diría que hay que entender también la educación como un servicio a la sociedad y como un servicio a la autonomía de las personas en la sociedad y por lo tanto, debemos pensar la educación que ofrecemos no solo en términos abstractos, pedagógicos, que le gusta al maestro, sino también cómo va a integrarse esa persona en sociedad, cómo va a ser ciudadano, en qué va a poder trabajar y en qué no, por dónde va a ir la economía del país, etcétera. Todo esto con cierto margen, pero teniéndolo en cuenta. Durante décadas la escuela se desarrolló como una especie de enclave en las comunidades. Era el sitio donde los niños, las niñas, los jóvenes e incluso los adultos iban a aprender. Pero había una precaria relación con la comunidad. En las últimas décadas, sobre todo las dos últimas, hay un discurso que convoca a una mayor relación de la escuela con la comunidad. Para ti, en ese sentido, ¿cuál es la reflexión principal? Yo creo que antes decía que la escuela nació en otro momento en el que sabíamos dónde estábamos y dónde queríamos ir. Digamos que la escuela es el instrumento
por el que tratamos de llevar era el instrumento por el que tratábamos de llevar a la sociedad tradicional, desde lo que era, desde esa tradición, hacia la modernidad. Y entonces no nos importaba implantar una escuela. Era un poco como un implante en sentido estricto. De hecho, a veces se llama el extraño sociológico, etc., ¿no? El maestro era una persona de otro mundo, la escuela era otro tipo de institución, las cosas en que formaba realmente apuntaban más bien a la ciudad, a la industria, a los servicios, al Estado moderno y no a la sociedad tradicional, la agricultura, el mundo rural, etcétera, etcétera. Y eso era un tipo de relación con la comunidad que era de dominación, en cierto sentido. No digo que fuera mala, ¿eh? Yo creo que tenía sus ventajas, tuvo su valor, pero no era unilateralmente beneficiosa ni era problemática. Lo que pasa es que la historia de la educación, todo hay que decirlo, la escribimos los educadores y entonces contamos la parte que nos gusta. Hoy eso ha cambiado. ¿En qué sentido ha cambiado? Primero, ya no hay una modernidad como una dirección, con una dirección determinada, como he dicho claramente, sino muchos desarrollos posibles. Y vivimos en una sociedad que es muy variada y muy cambiante. Y eso significa que una escuela, por ejemplo, es distinta de la escuela que está a 2 kilómetros, a 5 kilómetros o incluso en la calle de al lado. Y significa que esa escuela es distinta a sí misma 5 años antes o 5 años después. Y eso implica otra manera de hacer política educativa. No se puede hacer desde arriba, sin más. Se tiene que hacer en relación con la comunidad. Eso es como una obligación, digamos. Y al mismo tiempo hay una ventaja. En esta sociedad del conocimiento ya no hay 4 cabezas pensantes y 4.000 para transmitir. Es decir, ya no hay un pequeño grupo intelectual y un amplio grupo magisterio y una amplia población a la que ilustrar, o como también se decía en aquellos tiempos, a la que desasnar, sino que lo que tenemos es una sociedad inteligente alrededor. Desigual, todo está muy mal distribuido, si quieres, pero una sociedad inteligente en la que hay padres, madres, otros adultos de la comunidad, pequeños grupos informales, asociaciones, empresas, otras instituciones, redes diversas, etcétera, que saben muchas cosas que la escuela y la educación necesitan. Y entonces la escuela ya no tiene por qué protegerse de eso. La escuela lo que tiene que hacer es aprender a cooperar con eso. Y eso es para mí lo que significa trabajar con la comunidad, integrarse en ella, oírla, ponerse en plano de igualdad con ella y trabajar en red con ella. Que tampoco significa ni ser absorbido por ella, porque la escuela es una institución específica, ni pretender dominarla, que era la tradición, diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no. E implica además, y termino con esto, tener en cuenta que por mucho que empleemos la palabra comunidad, que suena muy bien y es muy bonita, de todos modos hay intereses comunes y hay una comunidad de intereses, pero también hay un conflicto de intereses. Si yo como padre quiero 1 hora más de clase para mi hijo, es 1 hora más de trabajo para el maestro. Si yo quiero ver las notas, él quiere que no las vea. Y así sucesivamente. Eso hay que asumirlo. Hay que asumirlo, hay que aceptarlo y hay que negociarlo. No que una parte se imponga sobre la otra ni que ignoremos los problemas que pueda haber. Esta escuela en transformación implica un nuevo docente. En ese sentido, ¿cuál debiera ser el énfasis de esa formación docente en la actual etapa? Bueno, el modelo tradicional era un modelo en el que se formaba un docente durante unos años, generalmente pocos, y con lo que había aprendido ahí podía enseñar el resto de sus días. Por otra parte, sin embargo, esos docentes se beneficiaban, digamos, de una sobreselección. Término raro que también usamos los sociólogos. Quiere decir, eran gente que le gustaba mucho. Generalmente eran personas, muchos eran personas que habían descubierto la cultura, la educación, etcétera, en la escuela y dijeron, vaya, esto me gusta, lo quiero para mí, quiero seguir en ello y lo quiero para los demás. Es decir, que solía haber mucha vocación, ¿no? Ahora esas dos cosas han cambiado, para bien y para mal. Por un lado, ya no se puede educar o enseñar 30 o 40 años, que es lo que hay que hacerlo, porque vivimos muchos años y tenemos que trabajar unos cuantos años, con lo que se aprendió en los 4 primeros, o 3 o 5, me da igual. Con lo cual es muy importante la actualización, el perfeccionamiento, incluida la selección posterior. Es decir, no podemos dar a los profesores una garantía de que lo hagan como lo hagan, seguirán ahí por encima de todo y de todos. Tenemos que dar una garantía de que si lo hacen bien, seguirán. Y si quieren mejorar, podrán mejorar, y porque eso nos interesa a todos. Pero ninguna incondicionalidad, ¿no?
Por otra parte, la profesión docente, bueno, varía mucho por países y sería muy difícil hablar, por ejemplo, podría hablar de mi país o de algún país norteamericano, varía mucho por países, pero hay sitios donde está muy mal y sitios donde está muy bien. Hay sitios donde a veces, por ejemplo, los salarios pueden ser bajos, pero las condiciones de trabajo pueden ser privilegiadas. O a veces no hay mucha oportunidad de carrera, pero la estabilidad es impresionante, no hay ningún peligro de perder el empleo. Depende mucho, ¿sabes? O sea, yo creo que en general el desafío que se encuentra en los países latinoamericanos, que es el que hubo aquí en España, yo creo que aquí en España no fue bien abordado, es que hay que mejorar las condiciones de formación y trabajo de los docentes en todo lo que haga falta, recursos en los centros, condiciones de vida dignas, donde no se haya alcanzado, que en otros puntos se han alcanzado. Permíteme un paréntesis. En México, que conozco un poco mejor, hay desde profesores muy ricos, mucho más ricos de lo que debe ser un profesor, hasta profesores muy pobres. Y los hay desde muy competentes hasta muy incompetentes, ¿no? Y creo que muchas veces las realidades son así. Prefiero casi poner un ejemplo de lejos. Entonces, hay que mejorar eso, pero hay que hacerlo a cambio de algo. Es decir, yo lo expliqué una vez en un artículo en la revista Iberoamericana de Educación con una fórmula sencilla, más por más. Es decir, no se trata de que los profesores consigan sin dar nada a cambio o de que la administración exija sin ofrecer nada a cambio, sino que hay que entrar en una dinámica que llamamos un juego win-win, un juego cooperativo, un juego de más por más. Hay que mejorar las condiciones de trabajo, pero a cambio de mejorar el papel de los profesores y el desempeño de los profesores en el sistema educativo. Hay como dos invariantes, unas constantes en todas las contrarreformas educativas a escala internacional. Si bien hemos hablado de reformas, también las contrarreformas están presentes. Y las dos invariantes, una es el tema curricular, que rompe con la centralidad de lo pedagógico y deja en el tema de una técnica que es parte, o una parte de la pedagogía, el esfuerzo de transformación, y la otra está el debate de la calidad, visto también como un simple fragmento. Entonces las contrarreformas muchas veces entran por el debate curricular o por el debate de la calidad. Eso preocupa a muchos docentes. ¿Cuál ha sido la experiencia? Ustedes acaban de pasar por una reforma, la reforma de la LONCE. Esta reforma, ¿cuáles son sus rasgos fundamentales? ¿Apuntalan un proceso de transformación de calidad? ¿Cuál es tu valoración? A mí me gustaría distinguir dos partes, o tres si quieres, en el proceso, no solo la LOMCE, sino las políticas educativas. La LOMCE es una parte, pero hay más cosas en España en este momento, y tengo que simplificar porque podría ser larguísimo. Me gustaría distinguir tres cosas. Una cosa son los recortes. Los recortes económicos. Hay que decir que el sistema educativo español estaba bien dotado, relativamente bien dotado, aunque era mejorable en muchos aspectos, que los recursos no estaban bien utilizados siempre y que ahora hay recortes debido a la política restrictiva del gobierno y de Europa, etcétera, etcétera, con el problema adicional de que, como suele pasar en los sistemas muy burocráticos y muy rígidos, se recorta por donde se puede, no por donde se debe. Y entonces, claro, a veces sufren, por ejemplo, los programas especiales, que es lo que está pasando muchas veces, que van hacia los sectores más desfavorecidos, etcétera, y está habiendo problemas con eso. Segundo problema, segunda cuestión que quiero distinguir es la estructura y la ordenación del sistema educativo. Yo creo que un país en la situación económica de España y con un, bueno, ahora o hace 3 años o dentro de 3, me da igual, con el sistema educativo que tiene y la obligatoriedad de 6 a 16 y la cobertura universal desde 3 y de 3 cuartos o más, y más, no más porque no queremos, nosotros queremos hacerlo bien, hasta los 18 o más, puede garantizar el éxito de prácticamente el 100% de los estudiantes. Por lo menos hasta los 16. Y por lo menos hasta que en común. Y por lo menos hasta que estudien alguna otra cosa que les dé un título a los 18. Creo que eso era y es perfectamente posible. Sin embargo, España ha llegado a tener tasas de fracaso del 30%, es decir, gente que no llega bien a terminar la obligatoria a los 16, y tasas de abandono del 40%. Es decir, gente que no continúa más allá de los 16 hasta obtener otro título, que es lo que en Europa se conceptúa como abandono escolar temprano. Pero esto es por muchas cosas. Somos el país en el que más se repite de Europa.
Somos un país que está a una pequeña distancia de la media de Europa en pruebas PISA, pero en las calificaciones que obtienen los alumnos, que son las que le dan sus profesores y solo sus profesores hasta los 18 años, está a una gran distancia. Somos un país donde ha llegado a abandonar, ahora está en el 32%, así, el 40% en el año 2005-2007, que fue cuando más subió, pero no es verdad que abandonaba el 40%, es que el 30% no podía continuar, porque el sistema educativo por su regulación no se lo permitía. Por lo tanto, abandonaba un 10% y el otro 30% lo habíamos expulsado nosotros. Por lo tanto, tenemos dos partes, que es lo que quiero explicar. Hemos producido mucho fracaso y mucho abandono y mucho resultado gris, y ahora viene la derecha, el Partido Conservador, y dice, ¿lo ven? Tanta gente no puede estudiar tanto tiempo. No son todos iguales, unos son más listos, otros menos, tienen ganas, quieren ir a la FP, no quieren hacer bachillerato, son lentos, son rápidos, o tienen tal herencia genética, o les estamos obligando a hacer cosas que no quieren hacer, entonces vamos a separarlos antes. Esa es la respuesta de la LOMCE en términos de ordenación. Adelantamos un año la separación bachillerato formación profesional, que se puede hacer a los 15, en todo caso en tercero de la ESO, e incluso hay otras medidas que permiten ir separando a la gente en itinerarios antes, un año antes, los dos últimos de la ESO, e incluso hacer algunas cosas antes. Y de eso estoy absolutamente en contra, pero, y es más, si nos meten otra cosa, que son las reválidas, que lo primero que piensa uno es, bueno, vaya, por si se suspende poco en el centro, ahora viene la reválida, a ver si puede suspender un poquito más, ¿no? Pero tengo que decir otra cosa, no estábamos en ningún paraíso. No había ningún paraíso. El 30% de suspensos y el 40% de abandono, digamos, lo producía maniáticamente, tengo que decirlo así, el profesorado. No responde a lo que los alumnos saben hacer. Hay regiones españolas que están por encima de Finlandia en PISA. Hay 11 regiones españolas que están por encima de la media de 17. Y hay algunas, por ejemplo, Castilla y León, que está por encima de Finlandia, que encabeza PISA en Europa siempre. Bueno, pues en Castilla y León se suspende en España a la misma cantidad, o mejor dicho, a la misma proporción de gente que en la Comunidad Valenciana, en Murcia o en Canarias, que son las que peor están en todo. Entonces, porque hay esa manía de suspender. Y entonces yo creo que sí hacía falta, y hace falta, meter algún tipo de control o algún tipo de coparticipación, lo que sea, en cómo se está evaluando a los alumnos. Entonces hay que llegar a tener cierto control de cómo se evalúa. No puede seguir estando exclusivamente en manos de un profesorado que por su cultura o por lo que sea es tan aficionado a suspender como el nuestro. Es más, parece un chiste, puede parecer un chiste, pero a lo mejor no necesitamos exámenes de reválida, pero sí exámenes de repesca. En la universidad llamábamos repesca cuando uno suspendía los parciales a un examen último que había que te permitía recuperar todo lo que no habías podido aprobar antes. Entonces es una situación ambigua. Yo creo que en lo que se refiere a la estructura, la LOMCE va a ser una mala cosa. Luego hay elementos ideológicos indudablemente deleznables, como la religión, la educación de la supresión para la ciudadanía, la autorización de los centros diferenciados por sexo, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser un poquito marginal, tengo que decirlo. Lo esencial es la estructura. Y la otra cosa esencial que tenemos que cambiar, que teníamos que cambiar antes de la LOMCE y que no nos debe hacer olvidar la LOMCE, es la cultura y la práctica del profesorado. Mariano, has señalado varias oportunidades, te has referido a PISA. ¿Tú consideras que PISA es un buen referente para evaluar la evolución de la calidad educativa? No, PISA es PISA, vamos a ver. PISA es PISA y no es más que PISA. Y ahora en este momento habrás visto que hay una carta abierta Schleicher sobre PISA y acaba de salir otra pro PISA, ¿no? Y va a haber debate PISA mucho tiempo. Vamos a ver, yo quisiera decir dos cosas. Uno o tres. Primera, la peor evaluación que imaginemos es mejor que ninguna. Por consiguiente, PISA, estupendo. El que no le guste PISA, y a mí hay cosas que no me gustan en PISA, pero no voy a hacer, bueno, luego si quieres hablamos más de PISA, pero el que no le guste PISA lo que tiene que decir es qué hay que quitar y qué hay que poner en PISA. A mí la carta esta
de los pedagogos enfadados, con algún sociólogo raro añadido y tal, bueno, no raro, alguno muy respetable, ¿no? Pero fundamentalmente pedagogos enfadados, diciendo que quiten PISA, que se gasten el dinero en otra cosa, que están destruyendo los sistemas educativos. Mira, no, eso es absolutamente inaceptable. Lo que hemos tenido siempre es un absoluto oscurantismo. Los colegios tienen una raya, normalmente, que viene a decir algo así como ningún padre cruce esta raya, como en las obras. Nadie puede cruzar esta raya sin casco y en los colegios ni sin casco ni con casco, ¿no? Entonces, queremos saber lo que ocurre en los centros. Y PISA es un instrumento, es solo uno, ¿eh? Es solo uno. Pero la resistencia no es frente a uno, es frente a todos. La diferencia es que PISA, como tiene su morbo, de hecho ha puesto la evaluación sobre la mesa. Pero, uno, PISA mide 3 cosas que son parciales. Pero uno no solo mide esas 3 cosas, mide otras. No hay más que darse un paseo por la amplia literatura OCDE de PISA para ver que hay bastantes otras cosas. Segundo, PISA no está solo. Hay otras pruebas internacionales como PIAAC, PILS, TIMSS, ESI, hay un montón de ellas que van sobre ciudadanía, sobre uso de las TIC o sobre otras materias, sobre aprendizaje de lenguas extranjeras. Necesitamos todo eso. Además de eso, necesitamos otro tipo de instrumentos, necesitamos instrumentos más cualitativos, necesitamos análisis más centro a centro, pero ojo, ojo, la resistencia es frente a todo. Lo que pasa es que PISA es muy fácil decir, es que la OCDE, que es mercantilista, que tal. Bueno, yo conozco gente que se queja de que la OCDE se ha pasado a los pedagogos, quiere decir que hay gente que nunca está contenta, porque tú lees los textos de la OCDE y no para hablar de constructivismo y cosas por el estilo, ¿no? Pero aquí me parece que hay también un problema de transparencia. Transparencia. Es muy fácil agarrarse a los rankings, decir que mal está eso, ¿no? Pero tengo que decir 2 cosas. Primero, hay un problema de transparencia. La sociedad que paga la escuela, la sociedad que ha hecho de la escuela una institución, las autoridades democráticamente constituidas, que son las autoridades democráticas, no los maestros. Ellos están en un empleo. Las familias que llevan a sus hijos, las comunidades en que trabajan tienen derecho a saber cómo lo hacen, qué hacen, etcétera, las escuelas. Que luego viene un periodista y quiere hacer un ranking. Mira, vamos a ver, ¿tú te buscarías novia en un ranking? No, ¿verdad? Pues entonces lo que tiene que hacer el sistema educativo es explicar, mire usted, un ranking es un ranking, si quiere mírelo o no lo mire, pero no le dé más importancia a la que tiene. Y tengo que decir otras cosas. Todo profesor, todos los que critican los rankings, tienen su propio ranking. No hay un solo profesor, no hay un solo maestro, no hay un solo inspector, no hay un solo profesor universitario relacionado con la educación que no sepa, cuando le toca escolarizar a su hijo, cómo obtener información, que no la obtenga y que no la escolarice donde le conviene según el ranking que él conoce y que todos los demás desconocen. Entonces, gente con derechos sagrados y otros mortales esperando que les echen, que les digan lo que decir, no. Eso es el viejo despotismo ilustrado o aplicado al sector, ilustración despótica, como quiera. Por lo tanto, PISA hay que discutirlo, rediscutirlo, mejorarlo, complementarlo, habrá que quitar cosas, lo que tú quieras. Pero tirar el niño con el agua sucia del baño, ni en broma. Mariano, a tu criterio, 3 tareas urgentes para transformar los sistemas educativos que garanticen la inclusión con calidad. Para todos los sistemas educativos del mundo. En general. Yo te diría 2 tareas sobre todo. No sabes, si me ocurre una tercera sobre la marcha, te diría. Está bien. Pero bueno, yo creo sobre todo que hay que reforzar el profesorado. Hay que hacer una formación más exigente y más selectiva. Es más, creo que esto va por países, no se puede generalizar. Pero, por ejemplo, si yo te hablara del mío, el problema de mi país no es darle más dinero al profesorado. Se le puede dar, pero tenemos uno de los profesores mejor pagados de Europa y, sin embargo, de los más descontentos. Y no hay ninguna relación. Por ejemplo, en Finlandia ganan mucho menos y están mucho más felices. ¿Por qué? Porque tienen consideración. Pero no tienen consideración porque nadie les discuta lo que dicen, etc. Tienen consideración porque saben que tienen una formación sólida, un proceso de selección sólido, etc. Entonces, hay que reformar la formación del profesorado, hay que fortalecer la formación inicial, hay que combinar mejor los elementos de contenido, procedimientos pedagógicos, etcétera, etcétera, y hay que asegurar que esa formación continúa a lo largo de la vida, a la altura de las necesidades, y además que es una condición
No digo una condición leonina, una tortura para el profesor, nadie quiere eso. Lo que queremos es profesores que estén a gusto con su trabajo, pero tampoco puede ser una patente de corso entrar una vez para quedarse 40 años. Segunda gran reforma, bueno, nuestra escuela es del tiempo en que el profesor tenía que hablar a los alumnos, no había otro medio. Es decir, incluso yo diría que uno está tentado a decir que es de la época del libro, pero no es verdad, es de la época anterior al libro. La escuela realmente no asumió el libro, sino que lo convirtió en libro de texto, que es una cosa muy distinta, añadió el libro del profesor y se convirtió en lo mismo con un texto de apoyo, ¿no? Entonces, hoy, evidentemente, las tecnologías de la información y la comunicación, las redes virtuales que se constituyen sobre ella, las comunidades de gente que coopera, aprende, trabaja junta, etcétera, los nuevos medios digitales que admiten toda clase de soportes, todo esto permite una enorme riqueza de experimentación, es decir, podemos llegar a sitios donde no llegábamos, podemos llevar cosas que antes no podíamos llevar, podemos hacer que los alumnos cooperen entre sí de una manera en que no podían cooperar, los profesores, los profesionales, etcétera, pueden también cooperar como nunca habían podido hacerlo antes, sin esto, ¿no? Como estamos hablando tú y yo ahora, esta es la parte más evidente, pero no, ni siquiera es la más importante, ¿no? Y entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por integrarse a una escuela y la resistencia es mucha. Justamente en estos días estoy trabajando sobre esto por otro motivo y es impresionante, te lo puedo resumir. Estoy comparando países europeos y viendo quiénes usan más en clase las tecnologías, etc. Y encuentro algunos resultados que me sorprenden y a mí me preocupan mucho. Primero, no depende de la dotación, no depende de los recursos. Evidentemente, si no hay ordenador, no puedes hacer nada, si no hay conexión. Pero cuando los tienes, puedes seguir sin hacer nada. Eso ya lo sabía, ya lo temíamos. Bueno, hay que formar al profesorado. Bueno, pues segundo descubrimiento, no depende de la formación del profesorado. Mira tú por dónde. Hay países donde está muy formado y tampoco lo usan. No encontramos asociación. Se le puede echar horas y horas al profesorado. Evidentemente, estamos comparando países y producirá una formación mejor, peor, más especializada, menos. Pero vaya, uno se compensa por lo otro. No hay relación. ¿Sabes con qué hay relación? Con que el director sea un director pedagógico. Cuando la dirección del centro, me da igual que sea una dirección, un equipo de 2, de 3 o lo que sea, cuando la dirección del centro tiene capacidad de decir algo sobre qué materiales, qué cursos, de qué manera se trabaja, entonces los profesores utilizan las tecnologías. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la manera de hacer funcionar un centro como un centro es ponerle una cabeza. Si no, no funciona, con todos los respetos, ¿eh? Es decir, con todo el respeto a la autonomía individual, colectiva del profesor, etc. Pero hay que tener una cabeza y hay que tener una cierta comunidad de propósitos. Y el otro descubrimiento espeluznante es que los resultados de los alumnos aquí están relacionados con pruebas PISA y con en otro caso, y con resultados académicos, no mejoran con la utilización de la informática en clase, en general. Hablamos de grandes, no mejoran, incluso en algún caso ligeramente empeoran. Y sin embargo, mejoran espectacularmente cuando los alumnos lo usan en casa. Y mejoran espectacularmente cuando utilizan videojuegos sistemáticamente. Para jugar, no para otra cosa. Y uno puede pensar, bueno, es que esos son los ricos. No, controlamos también si son los ricos y sigue habiendo una mejora con independencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues blanco y en botella, que se utiliza muy mal en las clases. Si en la clase llega el profesor, tarda un cuarto de hora en arrancar el ordenador, no sabe qué hacer con él, y luego lo que hace es poner un PowerPoint, que es como una pizarra pero en colores, pues ahí nadie gana nada. Germán Cuesta dijo hace mucho que lo que más odiaban los estudiantes universitarios en este mundo, lo que más les aburría era un PowerPoint. Mariano, ya para ir cerrando este primer contacto en el marco de la consulta internacional sobre calidad educativa, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanas y venezolanos que están en sus aulas, en sus planteles, en sus comunidades, discutiendo de manera muy viva todo el tema de qué hacer en los próximos años para lograr una educación incluyente con calidad. Mi mensaje es que no olviden el alto cometido de su trabajo. Yo creo que la educación es imprescindible para todos. No creo que la educación sea el único problema de este mundo. Este mundo tiene otros muchos problemas. Desgraciadamente hay otros muchos.
pero la mayor parte de la gente no va a vivir de una herencia o de un enchufe que decimos aquí, sino va a vivir de lo que sabe hacer, de su educación. Por lo tanto, es muy importante cómo salgan de la escuela. Y los que salgan bajo mínimos, bueno, podrán quizá mejorar y tal, pero tienen una gran probabilidad de seguir bajo mínimos para siempre en todos los aspectos. Pero yo siempre he dicho que hay muchas maneras de salir bien de la escuela. Hay alumnos que tienen éxito en la escuela contra toda previsión. Todos conocemos, son muy pocos, ¿verdad? Porque es muy difícil, pero todos conocemos los casos de alumnos de familias pobres, medios pobres, que fueron a escuelas pobres, sin embargo, pusieron tanta voluntad, tanto empeño por lo que fuera, que todos lograban el éxito y salieron de allí con lo que tenían, con lo que necesitaban, ¿no? Hay alumnos, muchos, los que tienen, podría decir bromeando, los que eligen bien la familia al nacer, a los que su familia los va a salvar de cualquier escuela, por mala que sea. Los cambiará, les apoyará en casa, o sea, los salvará. Pero hay otros alumnos a los que les toca salvarlos a sus profesores. Pueden hundirlos, pero pueden salvarlos. Es decir, hay que tener muy en cuenta, es verdad que la educación y el aprendizaje depende mucho de cada individuo, que puede poner más o menos. Es verdad que el medio social influye mucho, pero es determinante el profesor. Y nosotros somos profesores. Y por lo tanto nuestro problema no es si lo hace bien la familia y nos proporciona una excusa o si el niño es perverso o vago y no tiene ganas. Nuestro problema es qué hacemos nosotros como profesores. E insisto, un buen profesor puede salvar a un buen alumno. Yo creo que casi todos los que hemos hecho un largo recorrido por la educación tenemos algún recuerdo de algún profesor que nos ayudó esencialmente. No tiene por qué ser un profesor con el que estuvimos 5 años. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos más puntuales, pero de gente que tuvo una influencia en mi vida. Pero cuando yo cuando hago etnografía en el aula con alumnos y profesores, etcétera, veo también mucho lo contrario. Veo como una mala actuación de un profesor puede hundir definitivamente a un alumno, sabiéndolo o sin saberlo. Por lo tanto, los profesores cuentan mucho y deben tomarse muy en serio su trabajo y así ganarán mejor que de ninguna otra manera su reconocimiento. Bueno, gracias a Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Universidad Complutense, por su participación en esta consulta internacional sobre la calidad educativa. Gracias a vosotros, Luis, y hasta otra. Años en la escuela, como mínimo pasa de hecho 15 y la práctica generalidad pues pasa cerca de 20 o más, ¿no? Y eso cada vez más gente en más partes del mundo, no somos el país más escolarizado, entonces ya no es simplemente cualquier medio para un buen fin, ya no podemos decir que el fin justifica el medio, ya tenemos que interrogarnos mucho y con cuidado por el medio. Segundo elemento adicional de la calidad es la justicia. Y digo justicia por no decir igualdad, porque creo que en realidad es una justicia más compleja. Tiene una parte de igualdad, de derechos iguales para todos, básicos en materia de educación. Mental, pero que no solo sea inclusiva, sino que sea también de calidad. Bueno, lo que nosotros hemos heredado un sistema escolar y una cultura escolar de un mundo anterior, un mundo en el que, con razón o sin ella, creíamos saber dónde estábamos y a dónde íbamos, aunque hubiera ideas distintas sobre a dónde ir, ¿no? Yo creo que ahora sabemos que vivimos en un mundo mucho más rápidamente cambiante y además que no tenemos certidumbre sobre cómo va a evolucionar, aunque tengamos proyectos que los tenemos, ¿no? Entonces, el problema fundamental. Me corrige si. Y además autor de un buen número de publicaciones que abordan el tema educativo en general y especialmente la relación de la escuela con la comunidad. Bienvenido, Mariano, a esta consulta internacional por la calidad educativa. Bien hallado, buenas tardes, buenos días, Venezuela. Mariano, para ti, ¿cuáles son los mayores desafíos que tienen nuestros sistemas educativos a escala mundial eh, en la perspectiva de transformarse para poder garantizar una educación para todos como derecho humano fundamental?
Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta sobre la calidad educativa. En esta oportunidad contamos con Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, de la Cátedra de Sociología, tengo entendido, Mariano. Es formar a la gente como individuos, ciudadanos, trabajadores en ese contexto. Y en ese contexto la calidad pues tiene dimensiones muy diferentes. Hay una que es obvia, ¿no?, que es la que todo el mundo entiende enseguida, que es que la calidad de un sistema educativo se mide por su rendimiento, su valor añadido en un sentido muy amplio, etcétera. Pero bueno, hay otras cuestiones que son menos obvias, pero sin embargo son igualmente importantes. Yo señalaría al menos tres. El primero, el bienestar de los alumnos. No hay que olvidar que, por ejemplo, en mi país un alumno pasa obligatoriamente 10 años